términos generales, usando las herramientas que habíamos visto, se puede considerar o asimilar el interés económico general a la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor, que eran esos triángulos que les mostraba al principio, y definirlo o asemejarlo como al excedente total. O sea, en ese gráfico el excedente total significaría el interés económico general. Entonces, como decíamos, en el funcionamiento de un mercado, cuando todos los agentes son tomadores de precios, enseguida se alcanza el punto de equilibrio, porque si un competidor quiere vender más caro, el comprador va a la empresa de al lado que le vende más barato. Entonces, todo el que había elevado el precio se va a quedar sin ventas y va a tener que bajarlo al mismo precio de su competidor o menos para poder conseguir compradores. Y de esta manera van a ir bajando los precios siempre hasta el límite de sus costos, por eso se representa la línea como de costo marginal creciente, y se genera ese punto de equilibrio, como decíamos, en donde se vende la mayor cantidad de bienes al menor precio posible. Cuando esto se altera, como vimos en la situación anterior, se produce una falla de mercado y no se asignan eficientemente los recursos. Vamos a adelantar para que no demoremos tanto esto. Entonces, allí cuando justamente no hay ese equilibrio de oferentes y demandantes y no todos tienen la misma posición, sino que alguno tiene alguna ventaja sobre los demás, ya sea de información, de capacidad económica, de market share en el mercado, se produce o se puede llegar a generar lo que se denomina posición dominante. Vamos a ver qué dice la legislación tanto argentina como la de Ecuador al respecto. La de Argentina, en el artículo 4, dice que a los efectos de esta ley se entiende que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado nacional o de una o varias partes del mundo, o cuando sin ser la única no está expuesta a una competencia sustancial, o cuando por el grado de integración vertical o horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica de un competidor o participante en el mercado en perjuicio de estos. Por su lado, el artículo 7 de la ley ecuatoriana dice que es la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el mercado. Tienen poder de mercado o ostentan posición de dominio los operadores económicos que, por cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente, con prescindencia de sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado. Continúa diciendo que la obtención o el reforzamiento de poder de mercado no atentan contra la competencia, la eficiencia económica o el bienestar general. Sin embargo, el obtener o reforzar el poder de mercado de manera que impida, restrinja, flancee o distorsione la competencia, atente contra la eficiencia económica o el bienestar general o los derechos de los consumidores y usuarios, constituirá una conducta sujeta a control, regulación y, de ser el caso, a las sanciones establecidas en esta ley. Es decir, si vemos de la redacción, si bien es más amplia y detallada la ley ecuatoriana, sigue los mismos principios que la ley argentina, y donde también habla de la sanción del abuso de la posición dominante cuando se genera un perjuicio para el bien económico general o el bien general. Continúa diciendo el artículo 9 de la ley ecuatoriana que constituye una infracción a la presente ley y está prohibido el abuso de posición de mercado. Se entenderá que se produce abuso de posición de mercado cuando uno o varios de operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o afecten negativamente a la eficiencia económica, al bienestar general. Así ves, encontramos otras definiciones en la academia, digamos, de posición dominante, circunstancia en la cual la estrategia competitiva de una sola empresa puede o podría tener efectos adversos para el bienestar general, o la posición de poder desde el punto de vista económico que le concede a la empresa la posibilidad de no enfrentar una competencia efectiva en un mercado relevante gracias a su poder para comportarse de manera independiente sin considerar las conductas de los competidores, usuarios y consumidores.
Bueno, si ustedes, mientras les voy contando, van pensando en distintos mercados y las composiciones, se van a ir dando cuenta que hay muchos casos, y sobre todo en economías pequeñas como la de Ecuador y también la de Argentina, donde hay muchos mercados que hay muy pocos oferentes, tal vez, y en mercados de los más importantes o más necesarios, como de alimentación o de los productos básicos para la producción de energía o de otros bienes. Y esto un poco tiene que ver con la historia de nuestras economías y nuestros países, pero eso es un poco lo que entiendo yo, por lo cual no se sanciona la posición dominante en sí, porque si no prácticamente habría que rehacer todas las economías de vuelta, y entonces el legislador, antes de generar un caos en cada economía, ha optado por decir, bueno, si tenés una posición dominante, lo que tienes que hacer es portarte bien y no abusar de ella. Y lo que voy a controlar es eso. Si pretendés abusarte o sacar un beneficio de esa posición de dominio, ahí es donde va a intervenir el Estado con toda su fuerza para equilibrar esas posiciones y obtener una asignación de recursos eficiente. Es decir, que no se perjudique a los consumidores con esa rentabilidad extraordinaria que pueda sacar quien tenga una posición de dominio. Veamos qué dicen las normas para ver qué se entiende, o en qué caso se entiende que va a existir una posición de dominio. La ley argentina, en el artículo 5, establece que la existencia de posición dominante en un mercado deberá considerarse las siguientes circunstancias. En primer lugar, el grado en que el bien o el servicio de que se trate es sustituible por otro, ya sea de origen nacional como extranjero, las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma. Esto básicamente está implicando la definición de un mercado donde va a haber de tener claro de qué mercado se está tratando, de producto, servicio, y para eso implica analizar qué otros productos lo pueden sustituir o no, a ver si estamos hablando de un mismo mercado o no. Y luego cómo operan los agentes dentro de ese mercado. En segundo término, habla del grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate. Es decir, habla todo el tema de barreras a la entrada en el mercado. Y por último, habla del grado de presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir el abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder. Es decir, definido el mercado, definido las barreras a la entrada que pueda haber al mismo, ver cómo interactúan dentro de ese mercado los agentes que se presentan en el mismo y cómo la acción de una puede ser contrarrestada por la otra. De manera similar, un poco más extensa, también la ley ecuatoriana dice que para determinar si un operador económico tiene poder de mercado en un mercado relevante debe considerarse, entre otros, uno o varios de los siguientes criterios: su participación en ese mercado de forma directa o a través de personas naturales o jurídicas vinculadas y su posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir en forma sustancial el abastecimiento en el mercado relevante sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder. Esto es básicamente el tercer punto que decía de la Argentina. La existencia de barreras a la entrada y salida de tipo legal, contractual, económico o estratégico y los elementos que previsiblemente pueden alterar tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. Lo mismo que decía como segundo caso de la regulación argentina. La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva capacidad de ejercer el poder del mercado, las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las fuentes de insumo, información, redes de distribución, crédito o tecnología. Si bien en nuestra legislación esto no está específicamente puesto, pero sí se subsumen dentro de los otros conceptos, pero es muy sabio que lo hayan detallado así en la legislación, porque hoy en día cada vez más el poder de las empresas está dado por el manejo del acceso al crédito, primero, de su capacidad financiera, del manejo de información y también en muchos mercados de las redes que tienen de distribución. Piensen en telefonía, piensen en cualquier producto de venta masiva, donde esas características se van haciendo cada vez más relevantes.
Bueno, otras pautas que marca la ley de Ecuador es el comportamiento reciente, la disputabilidad del mercado, las características de la oferta y la demanda de los bienes y servicios y el grado en que el bien o el servicio del que se trate sea sustituible por otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido para efectuar tal sustitución. Esto es lo que hablábamos en el primer punto de la ley argentina. Ahora, bueno, definido un mercado, hay que ver qué se considera posición de dominio, y básicamente lo primero que se ve es el market share de las empresas dentro de ese mercado. Pero lo primero que nos encontramos es que no en todas las latitudes toman los mismos parámetros. Básicamente, la Comisión Europea va a considerar que un 40 o 45% de ese market share de mercado puede ser suficiente para alcanzar